Hola, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestro curso de termodinámica del equilibrio de fases, o termo 3, como lo hemos llamado aquí económicamente. Y vamos a seguir resolviendo algunos problemas de ese tipo de equilibrios. En los 3 o 4 problemas que voy a plantear y que vamos a seguir resolviendo, vamos a resolver en cada uno de ellos estas preguntas para no estar repitiendo cada vez lo mismo. Entonces, como hemos hecho en algunos de ellos ya, vamos a calcular la presión y la temperatura en el punto triple, pero ahora le vamos a agregar, calcular la delta H de sublimación, la delta H de ebullición y la delta H de fusión en el punto triple. De nuevo vamos a ver si la temperatura de ebullición normal existe o no, y si la temperatura de sublimación normal existe o no. Y dependiendo del caso, pues vamos a calcular la correspondiente delta H. De nuevo nos vamos a preguntar si la sustancia sigue la regla de Trutón y qué implicaciones tiene eso. Y una nueva preguntita, vamos a estimar si es posible la presión y temperatura en el punto crítico. Entonces, pues vamos a plantearnos el problema. Ya no voy a repetir todo esto, simplemente voy a señalar de qué sustancia estamos hablando y alguna información correspondiente, ¿no? Vamos a hablar de agua. Vamos a regresar al agua, ¿sí? Por un momentito. Y se sabe que para el agua, la presión de saturación de la fase líquida está dada por la siguiente ecuación, como hemos visto en algunos otros casos para otras sustancias. Fíjense que esta es una ecuación del tipo Antoine. Y para la presión de saturación del sólido, vamos a tener esta. En las dos ecuaciones, la presión deberá estar en milímetros de mercurio y la temperatura en Kelvin. Muy bien, bueno, ya hemos resuelto algunos problemitas y por lo menos la primera pregunta, pues supongo que no representará mucho problema, ¿no? Aquí ya voy a borrar, ¿no? Si no lo han terminado de copiar, pues vuelven a pasar el video. Bueno, muy bien. Pues, ¿qué hacemos para el inciso A, que era calcular la presión y la temperatura en el punto triple? Eso ya lo hemos hecho, ¿verdad? ¿Cómo lo hicimos? Pues igualamos, ¿verdad? Los segundos miembros. ¿Por qué? Vamos a recordar por enésima vez nuestro diagrama de fases. Presión y temperatura en el punto triple pues son esas, ¿verdad? Esta segunda ecuación es la ecuación de esta curva. La primera es la ecuación de esta, ¿verdad? Entonces, en el punto triple, las dos son válidas. Y si las dos son válidas, pues entonces la presión de saturación ahí la podemos calcular con cualquiera de las dos. Entonces, pues podemos igualar, ¿no? Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y pues uno de los métodos para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pues es igualación. No es el único, pero pues es el que aquí nos conviene más, ¿no? Y entonces, de acuerdo a eso, podríamos escribir menos que 6200.415 sobre temperatura del punto triple, porque esta igualdad que yo voy a establecer ahorita solo es válida en el punto triple, ¿no?
Si yo planteo eso, pues ahí hay una sola incógnita, ¿no? Pues vamos a buscarla. ¿Cómo le hacemos? Pues qué tal si de un lado de la ecuación dejamos todo lo que sea independiente de t, dicho de otro modo. Esto va a ser igual, a ver si estamos de acuerdo. Dejo de un lado de la ecuación todo lo que sea independiente de t, del otro lado lo que sea función de t. Pero ahora mi incógnita está en el denominador, entonces ¿cómo le hago? Pues qué tal si multiplico toda la ecuación por el producto de los denominadores. ¿Sí? Primero vamos a simplificar esto, ¿no? Me da 5.9572. Bueno. Ahora dijimos, ¿cómo eliminamos nuestra incógnita del denominador para despejar más fácilmente? Pues multiplicamos toda la ecuación por el producto de los dos denominadores. Entonces yo puedo escribir esto, a ver si estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, echándole álgebra, que ya está muy simple el asunto, ¿verdad? Echándole álgebra, desarrollando, simplificando, y etcétera, 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 vamos a llegar a la siguiente ecuación cuadrática. Claro, esto háganlo, ¿no? Yo aquí me lo estoy dando ya el resultado final, pero pues conviene que lo hagan para que adquieran alguna habilidad en este asunto, ¿no? Entonces aquí pues hay que desarrollar, simplificar términos semejantes, etcétera, 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 hasta llegar acá. Bueno, sí, muy bien. Ahí la temperatura debe estar en Kelvin, presión en milímetros. Bueno, toda ecuación cuadrática tiene dos raíces. Una ecuación lineal, una ecuación que depende de una sola variable, pues tiene una sola solución. Pero una ecuación cuadrática tiene dos. Una de tercer grado tiene tres. Una de 4 tiene 4. ¿Sí? Bueno, nuestra ecuación es cuadrática, por lo tanto tiene dos soluciones. Resolviendo esta ecuación con la fórmula del chicharronero, ¿sí? Que se le llama así porque el chicharronero se la sabe, ¿verdad? Vamos a encontrar esto. Vamos a encontrar las dos raíces, que son esas. Órale. Las dos son positivas. Eso quiere decir que las dos son posibles. Si alguna de estas temperaturas, si alguna de estas raíces me hubiera dado negativa, pues esa la elimino, porque yo no puedo tener una temperatura en escala Kelvin que es absoluta con valores negativos. Entonces, si alguna de esas raíces hubiera sido negativa, esa automáticamente la elimino. Pero aquí, ¿qué está pasando? Las dos son posibles, ¿sí? ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Cómo sé cuál es la buena? Pues fíjense. Vamos a ver, espero que me salga el dibujito como debe salir. Vamos a suponer, aquí tengo la de
la de sublimación, y acá voy a tener la de ebullición. Le voy a cambiar un poquito la pendiente. Vamos a hacerla así. Es agua, entonces la línea del punto de fusión, estoy exagerando su pendiente, pero se acuerdan que dijimos que la pendiente para el equilibrio sólido-líquido del agua es negativa, ¿sí? Estoy exagerando, pero nomás para que quede claro. Bueno, fíjense. Yo estoy, de hecho, cuando hacemos esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos resolviendo simultáneamente estas dos ecuaciones. Las ecuaciones de esas dos líneas, ¿no? Fíjense, si yo extrapolo esta, la extrapolo, va a haber acá un punto donde también se encuentra. ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Extrapolando esta curva, ¿no? Entonces, yo voy a encontrar dos puntos, que son estos. Esta es la temperatura del punto triple 2. Esta es la temperatura del punto triple 1. Son las dos raíces que encontré. ¿Cuál es la buena? Esta, la mayor. ¿Sí estamos de acuerdo? Esta otra es una solución matemática, pero nada más. Esa otra solución no tiene ningún significado físico. ¿Estamos de acuerdo? Porque está ya fuera del rango en que esta ecuación, en que esta curva es válida. Esta curva es válida hasta aquí. Esta otra es válida desde acá hasta aquí. Pero acá esta ya no existe. La de ebullición ya no existe. Entonces, esa es una solución puramente matemática. ¿Estamos de acuerdo? Pero físicamente no tiene ningún significado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la buena? La mayor. Moraleja. Cuando en el punto triple me resulten dos temperaturas absolutas positivas, la buena es la mayor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Aquí está la demostración, ¿no? Entonces, cuando en el cálculo del punto triple me resulten dos raíces absolutas positivas, la buena es la mayor. La otra lo ignoro porque es simplemente un resultado matemático sin correlación con la realidad física. Bueno, ya tengo la temperatura buena, que es la mayor. Ahora, ¿cómo encuentro la presión en el punto triple? Ya la temperatura ya la tengo. Pues, ¿qué hicimos aquí? Resolver estas dos ecuaciones simultáneamente. Pues entonces sustituyo la temperatura que encontramos en cualquiera de las dos ecuaciones y ya tengo la presión del punto triple. Entonces, sustituyendo, yo podría escribir lo siguiente, ¿no? ¿Cuál será más fácil? Pues en la segunda, ¿verdad? Sustituir en la segunda es más simple, ¿no? Claro, hay gente que le encanta complicarse la existencia y dice, no, yo lo voy a hacer por la primera. Bueno, está bien. ¿Sí? Cada quien su gusto. Y entonces esto va a ser 24.2608 menos 6200.415 entre 205.4, que es la temperatura del punto triple. Buena, ¿verdad? Y de aquí, sí, efectuando la operación y obteniendo la exponencial, pues me va a quedar que la presión de saturación en el punto triple anda en 2.445 milímetros de mercurio, es decir, una presión muy baja, ¿sí? Muy, muy baja. De hecho, el valor experimental, el valor de a de veras, el valor real de la presión en el punto triple anda como en 5.8 milímetros de mercurio. Y la temperatura del punto triple experimental del agua, voy a poner aquí los valores experimentales para que los tengan como referencia.
son 273.16 Kelvin. La presión del punto triple anda como en 4.6 milímetros de mercurio. Por ahí andan los valores experimentales. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pues no anda tan mal, ¿no? El asunto. Estamos en 265, 273, 2.4, 4.6, bueno, está decente, ¿no? Esta es la aproximación. Muy bien. Ya tenemos el inciso A de todos los que planteamos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya nos echamos el inciso A. Ahora, ¿cuál era el B? La delta H de sublimación, delta H de ebullición y delta H de fusión en el punto triple. Muy bien. Delta H de ebullición, delta H de sublimación, delta H de fusión en el punto triple. ¿Qué es el punto triple? El punto triple es la condición en la cual coexisten las tres fases o los tres estados de agregación: sólido, líquido y gas. Ya, ahorita mencioné dos palabras que yo creo que vale la pena que nos detengamos y que quede claro. ¿Es lo mismo estado de agregación que fase? ¿Será lo mismo? Fíjense, vamos a hacer un experimento pensado. Vamos a traer un vaso de precipitados grandote, un garrafón de agua, pues el que le mochamos la parte de arriba para que se vea así como vaso. Como es pensado, ahí está, ¿sí? ¿Se lo están imaginando? Ahí está. Yo voy a definir como mi sistema el contenido del vaso. ¿Sí? Ese va a ser mi sistema. ¿Qué tiene ahorita? Aire. ¿Sí? Ese vaso tiene ahorita aire, por eso cuando ustedes van a un lugar o en su propia casa y le piden a alguien un vaso vacío, va a estar muy difícil que se los dé. Porque les va a dar un vaso con aire. Sí. Bueno, vamos a suponer que el aire es el de los libros, oxígeno y nitrógeno. Ya discutimos el otro día que basta con ver el cielo cuando nos asomamos hacia el exterior de nuestra casa o del salón de clase, lo que sea, y vemos claramente que lo que estamos respirando está bastante lejos de ser un gas así puro, ¿no? Pero bueno, vamos a quedarnos con el aire de los libros. ¿Qué hay entonces en mi sistema? ¿Cuántos componentes hay en mi sistema? 2, oxígeno y nitrógeno. Si nos quedamos con el aire de los libros. Bueno, fases presentes, una, gas. Yo tengo ahí un gas. Entonces tengo 2 componentes, una fase. Le echo un chorro de agua. Componentes en mi sistema. Ahora tengo 3. Oxígeno, nitrógeno y agua. Fases. Ahora tengo 2. Una fase gas, que está compuesta de oxígeno, nitrógeno y vapor de agua, porque esa agua que le eché ahí a mi sistema se está evaporando. Y entonces voy a tener una fase gas que está compuesta de oxígeno, nitrógeno y vapor de agua. ¿Y cuántas fases tengo? Bueno, ¿cuál es la otra fase? Pues la fase líquida, ¿no? Entonces tengo una fase líquida, una fase gas. Tengo 2 fases, 3 componentes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sigo de ocioso. Y ahora le voy a echar un chorro de etanol. Componentes en mi sistema: oxígeno, nitrógeno, agua, etanol. Fases presentes. Tengo 2. Una fase vapor, que está compuesta por oxígeno, nitrógeno, vapor de agua y vapor de etanol. ¿Y qué más tengo? Una fase líquida.
porque el agua y el etanol son perfectamente miscibles. Es decir, se mezclan y me forman una solución homogénea. Y yo no puedo distinguir, o ustedes sí pueden decir, sí, ahí va el agua. Ahí va pues no. Mi fase líquida es homogénea. Entonces, ¿cuántas fases tengo? 2. Pero ¿qué hubiera pasado si en vez de echarle etanol, bueno, nada más tenía yo agua y oxígeno, nitrógeno y vapor de agua en mi sistema? ¿Qué hubiera pasado si en ese momento le agrego no etanol, sino benceno? El agua y el benceno no son miscibles. Bueno, sí lo son, pero en cantidades pequeñísimas. Agua y benceno no son miscibles. No se mezclan. Entonces a decir, wow, he hecho agua y benceno en una licuadora y no que no. Sí, lo puedo hacer, pero solito, espontáneamente, solito, mi sistema se va a separar otra vez. Me va a formar una capa de agua y una de benceno. No se mezclan. Bueno, entonces, ¿cuántos componentes tengo ahora en mi sistema? Oxígeno, nitrógeno, agua y benceno. ¿Y fases? ¿Cuántas tengo? Tengo 3. Una fase gas compuesta por oxígeno, nitrógeno, vapor de agua y vapor de benceno. Y 2 fases líquidas. Una corresponde al agua y la otra que corresponde al benceno. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya está mi sistema así. No sé si ustedes conozcan el azufre, como sale de los yacimientos de azufre. Son, pues de luego se funde, sale líquido, pero ya que se solidifica, son las piedras color amarillo canario, muy bonitas. ¿Sí? Agarro una piedra de azufre y va para adentro. Componentes: azufre, benceno, agua, oxígeno, nitrógeno, vapor de benceno. Bueno, estamos hablando de componentes. Fases. ¿Cuántas tengo ahora? Tengo una fase gas compuesta por oxígeno, nitrógeno, vapor de agua, vapor de benceno. ¿Y qué más tengo? 2 fases líquidas: agua, benceno. Y tengo una sólida, el azufre, que eché ahí adentro. Entonces, ¿cuántas fases tengo en total? 4. Una fase gas, una fase líquida, que es del benceno, otra fase líquida, que es del agua, y una fase sólida. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Si sí estamos de acuerdo, ¿qué es entonces fase? Ya estamos de acuerdo en que tengo 4 fases. Bueno, ¿cómo defino entonces fase? ¿Fase para cada Antes. componente? No, fases en mi sistema. Fase en general. Primero, ¿cuántos estados de agregación hay en mi sistema? 3. Gas, líquido y sólido. Pero hay 4 fases. Entonces no es lo mismo estado de agregación que fase. No es lo mismo. Sí, están relacionados de alguna forma, pero no es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Va de más. En mi sistema están presentes 3 estados de agregación. Tengo gas, tengo líquido y tengo sólido. Pero tengo 4 fases. Una sólida, una gas y 2 líquidas. ¿Qué es entonces fase? ¿Cómo lo definimos? Pues es una porción de mi sistema, una parte de mi sistema homogénea. Cuando yo veo la fase líquida del agua, pues está parejita, ¿no? Yo por donde la vea, no es homogénea. La del benceno, igual. La de la fase de vapor, igual.
Entonces, una parte de mi sistema homogénea, separada del resto por una frontera real. ¿Se le están imaginando el sistema? Vamos a dibujar. Ahí está mi vaso. Aquí tengo el benceno es menos denso que el agua, aquí voy a tener el benceno, acá voy a tener el agua. Y aquí voy a tener vapor. Este es mi azufre, mi piedra de azufre. Entonces, el agua no está separada del benceno por una frontera real. ¿No veo yo claramente la separación entre el benceno y el agua? Claro que sí. Entre el benceno y el agua hay una frontera. Aquí, entre el benceno y la fase gas, no hay otra frontera. La superficie del benceno. Este azufre no está separado del benceno, del agua y del aire por una frontera real, la superficie de esa piedra. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos que era fase? Una porción de mi sistema homogénea, cada una de estas es homogénea, separada del resto por una frontera real. Eso es fase. ¿Sí? Entonces, no confundir estado de agregación con fase, porque son cosas diferentes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando yo tengo una sustancia pura, bueno, pues fíjense, una sustancia pura. Estado de agregación y fase es lo mismo. Pero si yo tengo ya mezclas, como en ese caso, entonces ya no. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, después de este breviario cultural. ¿Qué es el punto triple? Dijimos entonces. Es el punto en que coexisten sólido, líquido y gas. Fíjense, sólido, líquido y gas. Eso quiere decir que si están presentes los tres estados de agregación, aquí sí puedo decirlo, estoy hablando de una sustancia pura. Si están presentes los tres estados de agregación, quiere decir que es igualmente fácil que yo pase de sólido a líquido y de líquido a gas a que pase directo de sólido a gas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si yo estoy en el punto triple, coexisten las tres fases. Quiere decir que es igualmente fácil que yo pase de sólido a líquido y después de líquido a gas a que pase directo de sólido a gas. Es decir, necesito la misma energía para que pase de sólido a líquido y de líquido a gas que la que necesito para que pase directo de sólido a gas. Es decir, la delta H de sublimación tiene que ser igual a la delta H de fusión más la delta H de ebullición. Delta H de sublimación, estoy pasando directamente de sólido a gas. Fusión, estoy pasando de sólido a líquido y después de líquido a gas. La energía que necesito para la sublimación en el punto triple va a ser igual a la que necesito para que funda y para que después evapore. Entonces yo puedo calcular dos de estas tres, la otra la saco por diferencia. ¿Puedo hacerlo? Sí, y ya sabemos cómo. Más que a lo mejor ya se les olvidó, pero lo hicimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que la clase pasada llegamos a esto? En la clase pasada llegamos a esa ecuación.
dónde saco la derivada del logaritmo natural de la presión de saturación? Pues de aquí, de esta ecuación. ¿Sí? Y entonces yo puedo escribir que esto va a ser igual a que, pues vamos a derivar esta. Vamos a derivar esta con respecto a la temperatura de ebullición. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Derivada de una suma de derivadas. Derivada de una constante, 0. Y la derivada entonces de este sumando, ¿cómo me va a quedar? Pues me va a quedar así, a ver si estamos de acuerdo. Ahora, de ahí despejo la delta H de ebullición. Voy a despejar la delta H de ebullición y entonces me va a quedar así. Bueno, sí, pero en el punto triple, pues la temperatura de ebullición es la temperatura del punto triple. Entonces puedo escribir que si temperatura, que dijimos que era cuánto, ya lo borré, 300, aquí lo tengo. Aquí lo tengo, 300, 265.4. Si yo sustituyo esa temperatura en esa ecuación, me va a resultar entonces que la delta H de ebullición en el punto triple, porque esta temperatura es la del punto triple, va a ser entonces igual a no lo tengo aquí, bueno. Lo hacen, ¿no? Sustituyen esta temperatura aquí, ya no tiene un mayor chiste, y encuentran la delta H de ebullición. ¿Sí? No quiero perder el tiempo con la calculadora, mejor lo hacen ustedes. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ya tengo entonces la delta H de ebullición en el punto triple. Ya tengo esta. Aquí debiera yo haber puesto en el punto triple. Porque además esta igualdad solo es válida ahí. ¿Verdad? Entonces, ya aquí tiene un cierto valor. Muy bien. ¿Cómo encuentro la de sublimación? Pues la de ebullición la encontré con esta, que es la del equilibrio líquido-vapor. La de sublimación, pues la voy a encontrar con esta, que es la de equilibrio sólido-vapor. Equilibrio sólido-vapor, esa es sublimación, ¿no? Y entonces yo puedo escribir que la diferencial del logaritmo natural de la presión de saturación del sólido, que es esta, por eso no la quise borrar, con respecto a la temperatura de sublimación, va a ser igual a ¿qué? Vamos a derivar, como derivamos allá, exactamente la misma historia. Derivada de una suma de derivadas, derivada de una constante 0, y entonces esto me va a quedar 6200.415 sobre temperatura de sublimación al cuadrado. Pero esto es igual a esto. ¿De dónde? La delta H de sublimación va a ser igual a 6200 por R. Porque la temperatura de sublimación se va a cancelar. En el momento en que yo despejo ahí, la temperatura de sublimación al cuadrado se va a cancelar.
Y entonces me resulta que la delta H de sublimación es una constante. Pues sí, esta es una ecuación del tipo Clausius-Clapeyron. Y Clausius-Clapeyron implica que la delta H sea constante. Por lo tanto, no tiene nada de raro que la delta H de sublimación pues, me resulte una constante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ah, esto da algo así. Entonces, ya tengo esta. Entonces, ya puedo calcular la difusión, porque va a ser la diferencia. Esta ecuación no la quiero borrar ahorita. Bueno, sí, la borro. Si la necesitamos, la volvemos a escribir. Y entonces, desde luego, esta es la delta H de sublimación en el punto triple y en cualquier otro lado, porque es constante. ¿Sí? Bueno, ahora, de esta ecuación, yo puedo escribir entonces que la delta H de fusión va a ser igual a esto. Esta ya la van a calcular, esta también la van a calcular. Hago la diferencia y ya estuvo. Lo que van a observar, y que quiero que se fijen en eso, es que la delta H de sublimación es mayor que la delta H de ebullición y esta es mayor que la delta H de fusión. Y si no sale eso es que está equivocado. Exacto. Sí, si me sale algo raro, pues quiere decir que ya metí las patotas por ahí, ¿no? Y entonces reviso todo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya está la delta H de ebullición, ya está la delta H de sublimación, ya está la delta H de fusión en el punto triple, que era el inciso B, ¿no? Bueno, ahora vamos a pelearnos con el inciso que sigue. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a volver a dibujar nuestro diagrama de fases. El otro día decíamos que es muy práctico hacer los diagramas de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque eso nos facilita las cosas, ¿no? Esta temperatura ya la habíamos encontrado, dijimos 265.4 que era. Y aquí cuánto dijimos que eran como 2 milímetros de mercurio, algo así, ¿no? Sí, acá está. Punto triple. Presión del punto triple 2.455 milímetros de mercurio. Temperatura 265.4. ¿Podrá haber sublimación normal? ¿Qué es normal? Que se dé sólido. A Esa es una espontánea. atmósfera. Una atmósfera. Normal quiere decir a una atmósfera. ¿Dónde está una atmósfera aquí en mi diagrama? Pues muy arriba, ¿no? Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, aquí tengo 2 y feria. No, pues una atmósfera anda muy arriba. Entonces podré tener sublimación normal, ¿no? Porque la sublimación se da en este rango. Entonces, mi inciso en que me preguntan si la temperatura de sublimación sí existe, pues no existe. Entonces ya me olvido de la sublimación. ¿Podrá haber entonces ebullición normal? No, pues es así. Claro, esto no está a escala, pero 760 anda por acá, ¿no? Y entonces la que vamos a encontrar, pues es esta. Que tiene que ser mayor que esta, por supuesto. ¿Y esa cómo la encontramos? Pues en la ecuación para el equilibrio líquido-vapor, porque estamos hablando entonces de ebullición, ¿verdad?
Ya quedamos que la sublimación no existe. Sublimación normal no existe. Entonces, en el punto normal de ebullición, o sea, estamos hablando de equilibrio líquido-vapor, entonces la ecuación válida es esta, a ver si estamos de acuerdo. Es esta. Si yo ando buscando la temperatura de ebullición normal, entonces esta tiene que ser una atmósfera. Pero como en esas ecuaciones la presión debe estar en milímetros de mercurio, entonces yo tendría que escribirla así, ¿no? Lo escribiría yo así. Bueno, pues despejo, ¿no? Despejo la temperatura de ebullición normal, que me va a quedar así. Este espeje lo hacen, ¿eh? No se lo vayan a tragar así nomás porque abre la boca, trágate esto, ya ni lo mastiques, no es Gerber, ¿no? Hagan el despeje. ¿Sí? Bueno, si yo calculo esto, me va a dar 373.15 Kelvin. ¿Qué es cuánto? ¿Cuánto es eso en Celsius? ¿A qué temperatura hierve el agua a nivel del mar? A 100 grados. Pues sí. Ahí está. Ahora, ya tengo la temperatura de ebullición normal, pero me dijeron, si existe, entonces ¿cuánto vale la delta H de ebullición normal? Ya lo hicimos, pero para que no se nos borre, la volvemos a hacer. La derivada del logaritmo natural de la presión de saturación de líquido con respecto a la temperatura de ebullición es igual a delta H de ebullición. Esta la obtuvimos ya, por eso ya lo estoy viendo de dónde sale, ya la obtuvimos y ya vimos de dónde salió. Bueno, la derivada de esto, ¿de dónde lo saco? De aquí. Y entonces me va a quedar. Lo acabamos de hacer hace un momento, ¿no? Me va a quedar así. ¿Y ahora qué? Pues despejo del tache. Y me va a quedar así. Me va a quedar así. Si en esa ecuación la temperatura de ebullición es la normal, si en esa ecuación la temperatura de ebullición es la normal, pues entonces la delta H va a ser la normal. Entonces yo puedo escribir que delta H de ebullición normal va a ser igual a 3816.44 por R, que vale 1.987 si trabajamos en calorías, por la temperatura de ebullición, que son 373.15 Kelvin al
cuadrado entre 373.15 menos 46.13 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y eso nos da, esa sí la tengo por aquí, 9.873.6 calorías por mol. Tran, ya estuvo el inciso C. El D ya quedamos que no existe, que era la temperatura de sublimación normal. Bueno, entonces vámonos al siguiente inciso, que era, sigue la regla de Trutton. Bueno, nosotros vimos ayer, en la clase pasada, perdón, que la regla de Trutton establecía eso, que la delta S de ebullición normal, que es igual a la delta H de ebullición normal entre la temperatura de ebullición normal, debe dar más o menos 21. Bueno, pues vamos a ver cuánto da. En nuestro caso, delta H de ebullición normal 9.873.6. Temperatura de ebullición normal 373.15. Y eso nos da ¿sigue la regla de Trutton o no la sigue? Pues no, ¿verdad? Ya 26, ya estábamos lejos de 21. Pues no sigue la regla de Trutton. ¿Por qué? Pues porque el agua es polar. Y la regla de Trutton dijimos que era válida para sustancias no polares. El agua es polar, lo vimos con mucho detalle en la clase pasada, eso de la polaridad y etcétera, etcétera, ¿no? Y dijimos que el agua es una sustancia altamente polar. Pues entonces no sigue la regla de Trutton. ¿Por qué no la sigue? Pues porque el agua es polar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vámonos con el último inciso, que era, si no me equivoco, estimar la presión y la temperatura en el punto triple, si era posible. Bueno, pues vamos a ver. Aquí no quise borrar esto porque me va a servir. El otro día dije que su tabla de vapor saturado la sacaran de donde quiera que la hayan sepultado y la vieran. ¿Sí? Su tabla de vapor saturado, si se la están imaginando, tiene hasta la extrema izquierda una columna de temperatura o de presión de saturación, dependiendo qué versión estemos viendo. La siguiente, volumen de líquido. Me salto una columna y la que sigue es el volumen del vapor. La que me brinqué, la que está en medio, es la diferencia entre el volumen del vapor y el volumen del líquido. Columna que sigue, energía interna del vapor. Me brinco una, energía interna del líquido. La que me brinqué es la diferencia. Después de entalpía del vapor, me brinco una, entalpía del líquido. La que me brinqué es la diferencia. Y bla, bla, bla. Lo que a mí me interesa que recordemos es que la columna de la diferencia entre la entalpía del vapor y del líquido, conforme la temperatura va aumentando, conforme vamos hacia abajo en la tabla, temperaturas cada vez más altas, esa delta H de ebullición, es la diferencia entre la entalpía del vapor y la del líquido, se va haciendo cada vez más pequeña. El último valor de esa tabla de vapor saturado es la temperatura crítica. Y en la temperatura crítica, la entalpía vale 0.
el cambio de entalpía de ebullición vale 0. Desentierran esa tabla de vapor y véanla. No me crean lo que estoy diciendo. Esta no es una clase de catecismo, es una clase de ciencia, ¿sí? Entonces, desentierren esa tabla de vapor, véanla, confirmen que lo que estoy diciendo es cierto. No lo crean nomás porque lo estoy diciendo, ¿sí? Confirmen. Lo que yo puedo decir entonces es que en el punto crítico, la delta H de ebullición es 0. Aquí yo tengo una ecuación para la delta H de ebullición del agua. Si yo en esta ecuación hago a la delta H de ebullición 0, eso es cierto solo si la temperatura es la crítica. Y entonces fíjense lo que va a pasar. Yo puedo decir entonces yo podría decir esto. Si yo aquí sustituyo temperatura crítica, pues esto debiera darme 0. Voy a despejar temperatura crítica. Si se puede, vamos a ver. Multiplico toda la ecuación por el denominador. 0 por cualquier cosa sigue siendo 0. Y entonces me va a quedar esto. La única forma en que esto me dé 0 es que esta valga 0. Ahora resulta que la temperatura crítica está en el 0 absoluto, ¿no? No, no puede ser. Simple y sencillamente no puede ser. ¿Está claro? Y entonces, ¿qué significa eso? Que una ecuación del tipo Antoine, esto lo sacamos de la ecuación tipo Antoine, el modelo de Antoine no sirve en el punto crítico. Porque me lleva, pues, a una tontería, ¿no? Ahora resulta que la temperatura crítica está en el 0 absoluto. Es un absurdo. Hace un par de clases dijimos que Antoine funciona muy bien, pero a temperaturas moderadas. Si yo me voy hasta la temperatura crítica, no, pues ya va a tronar como el jotito. Y no tiene nada de especial. Muchos modelos matemáticos de la termodinámica, en el punto crítico, truenan. Por eso es crítico ese punto. En ese punto hacen crisis muchos modelos, muchas ideas, muchos conceptos. Ahí chocan. ¿Sí? ¿Sí? El nombre de crítico no es nomás así al azar, ¿no? El punto crítico es muy especial. A un físico que se llamaba Kenneth Wilson le dieron el premio Nobel de Física por explicar algunos de los fenómenos que se presentan en el punto crítico. Nomás para que le echen de qué se trata el asunto, ¿sí? Que alguien que explica eso merezca el Nobel, quiere decir que el asunto muy sencillo. No es para nada trivial, ¿no? Es una forma elegante de decir bobo, ¿no? Muy bien. Moraleja entonces. Antoine no sirve en el punto crítico. Entonces, mientras más nos vayamos acercando al punto crítico, aguas. Porque entonces Antoine ya no va a empezar a dar buenos resultados, ¿no? ¿Sí? Como regla práctica, temperatura reducida se define así. La temperatura de mi sistema es la temperatura crítica. Sería como un porcentaje de la temperatura crítica. Cuando esto anda más o hasta 0.7, Antoine funciona bastante bien. Ya cuando la temperatura reducida anda arriba de 0.7 ya empieza a chafear, ¿no? Ya, bueno, hay otros modelos de comportamiento que funcionan
a temperaturas más cercanas a la crítica, pero Antoine no. Si yo voy a andar trabajando, si mi proceso implica que yo ando ya cerca del punto crítico, Antoine ya no me sirve. Tengo que buscar otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, moraleja. Antoine no sirve para el punto crítico. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, este problemita ya tuvo más cositas, ¿no? Así, interesantes. Ya estábamos avanzando un poquito más. Ya intentamos calcular el punto crítico. No se dejó porque Antoine no funciona ahí. Pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. ¿De acuerdo? Podríamos intentar echarnos algún otro problema, pero ya es mucho tiempo, ¿no? Entonces, ahí le vamos a dejar por hoy. Si hay alguna duda, vuelvan a ver el video. Intenten resolver esa duda. Y si ya de plano no pueden, si ya se rinden, así cobardemente, entonces ahí me mandan un correo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?